Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, como podéis ver, estoy intentando cambiar ángulos porque en esta casa no tengo ninguna posición donde haya buena luz, donde no se oigan cosas y bueno, si oís música de fondo es que vivo con un músico y está componiendo, pero bueno, paciencia. Así que bueno, esto es lo que hay. Espero por lo menos que no tengáis problemas de sonido. Aunque la imagen sea un poco regulera. En fin, aquí detrás tengo mi armario de colección de tarots y qué lugar más bonito al lado de la ventana como para empezar a hablar de esta carta, la luna. Muchos de vosotros me habéis escrito tanto por Instagram como privados o incluso algunos mensajes por aquí pidiéndome que hablara de esta carta, que hablara de la carta de la luna, ¿no? En Conversaciones con mis arcanos, que ya sabéis que es una lista de reproducción que está apareciendo aquí ahora mismo, donde yo voy hablando, haciendo una serie de reflexiones alrededor de los triunfos del tarot de Marsella, comparándolos con el Rider y hablando un poco, no solo tipo palabras clave o cómo interpretarlo, que eso sería más típico de un curso de tarot, sino un poco reflexionando acerca de la carta, de cómo poder interpretarla a lo mejor en una tirada, a reflexiones un poco más humanas y filosóficas. Y bueno, sigo haciéndolo, la última que hice fue la templanza. Y sigo haciéndolo porque me gustaría terminarlo en algún momento, llevo años con esto, entonces veréis que algunos de los vídeos que voy a sacar últimamente en esta temporada van a tener que ver más con esta lista de reproducción que no tanto con otros temas como puede ser temas de actualidad, que también hice sobre inteligencia artificial, o las charlas que tuvimos hace poco que aparecen en los vídeos anteriores con Darío de Tarot Cotidiano, sino me voy a centrar un poco más en este tipo de reflexiones, un poco también para terminar la lista y para, bueno, para hablar un poco de temas que considero importantes, como puede ser el caso de la interpretación de una carta como esta. Y preguntaréis, bueno, ¿por qué? Pues porque la carta de la luna, para mí, en mi opinión, es una de las cartas que más ruido tiene en la interpretación. Y diréis, bueno, ¿ruido de qué? Se dicen muchas chorradas alrededor de esta carta, ¿vale? O sea, se dicen muchas tonterías. Y creo que principalmente tiene que ver con el tema este de la New Age, bueno, la New Age, el volcado espiritual que ha tenido en el siglo XX, especialmente a partir de los años 60, pero que ya viene de antes, viene de las logias y de las academias ocultistas del siglo XIX, ¿no? Que han transformado muchísimo el significado original de esta carta y que hace que hoy en día, tal y como la interpretamos, tenga poco que ver, creo yo, con la visión original. ¿Y cuál es la visión original? La visión que empezó a crear un poco el tema de la luna dentro de las barajas italianas del siglo XIV. Una de las primeras cosas que tengo que decir frente a esto es que esta carta que nosotros conocemos, la carta de la luna, que es del tarot de Marsella, esta carta que tengo yo aquí es del tarot de Mama Miyuki de 2013, pero que a su vez es una interpretación casi exacta o una copia del Pierre Madenier de 1709, que es uno de los primeros tarots de Marsella y es mi modelo favorito de los marselleses. Bueno, pues esta carta de la luna no siempre se ha representado así. Hay otras barajas, por ejemplo el tarot fino de la Torre de Boloña o algo así creo que se llama, que tenéis también un vídeo donde os enseño la baraja, aquí arriba lo podéis ver. Es una baraja del siglo XVII. Podéis ver aquí, por ejemplo, que la carta de la luna está representada por dos astrónomos, con M, no con L, de astrología, ¿vale? Son dos personas, ¿no?, con sus sextantes y sus compases estudiando la luna y los astros. También hay otras versiones de otros tarots históricos donde aparece la figura del astrónomo, un señor anciano mayor, ahora mismo no tengo ninguna carta aquí cerca, que también está con los instrumentos de medida observando hacia arriba. ¿Por qué esto es importante? Esto es vital para entender el significado original de la carta de la luna, que poco tiene que ver con esta carta que, digamos, interpretamos hoy en día, que tiene que ver con la energía femenina, con el símbolo de la luna y el agua como el misterio, como todo eso que no vemos con claridad. Esto, como ya os digo, es un volcado esotérico que luego hablaremos cuando hablemos de la carta del Rider, ¿no?, de la baraja de Arthur Waite y Pamela Colman Smith. Bien, centrándonos, vamos a coger la carta de la luna más común.
o aquella que también, o en la que se inspiró, ¿no?, Arthur White, porque iconográficamente son muy similares, para hacer su tarot de Rider. Bueno, pues esta luna, ¿vale?, que vemos aquí, estoy mirando esta luna, como podéis ver, tiene ahí debajo una especie de cigala, ¿no?, o de cangrejo, pero es más bien cigala, que sale de una laguna. Vemos dos animales que podrían ser dos perros, dos torres al fondo y, por supuesto, en la parte superior vemos la luna con un montón como de gotitas, que es una especie de interpretación de lo que sería la luz de la luna. Lo primero que voy a decir de esta carta es que forma parte del trío de los cuerpos celestes, es decir, esta carta está precedida por la carta de la estrella, que también tengo una interpretación de esta carta en Conversaciones con mis arcanos de hace varios años, donde estoy joven y divina. Aquí arriba podéis verla. Está esta carta, ¿no?, que es la que precede a la luna de los cuerpos celestes, y luego tenemos, por supuesto, la carta del sol, que viene posteriormente a la luna, ¿no? Estas son las tres cartas, digamos, de los cuerpos celestes dentro del tarot. Una cosa interesante que hay que decir también es que estas tres cartas forman parte de la última tanda o la última ronda de triunfos dentro de los arcanos mayores del tarot tradicional. ¿Y esto qué significa? Nosotros sabemos que conforme van avanzando las alegorías dentro de las cartas, ¿no?, de los triunfos, la cosa se va complicando y cada vez hacen referencia a ideas más complejas. ¿Qué es una alegoría? Si no sabes qué es una alegoría, espero que no estés leyendo las cartas, porque todos los triunfos se basan en alegorías. ¿Y esto qué significa? Son lenguajes simbólicos. Una alegoría es una escena representada por varias imágenes símbolo. Cada una de esas imágenes encierra un símbolo para, en su conjunto, representar una tercera idea, una idea mayor, ¿de acuerdo? En esta carta, lo más interesante de todo es que, más allá de todo ese volcado basado en la energía femenina, en el agua y de tal, inicialmente el significado de esta carta era un significado astronómico, un significado basado en las estrellas, la luna y las constelaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver aquí esta cigala, que diríais, bueno, es que es una imagen como muy hermética, ¿no? A simple vista no se sabe muy bien qué está pasando aquí. Claro, porque es que está haciendo referencia a la constelación de Cáncer, ¿de acuerdo? Muchas veces la constelación de Cáncer, que es una constelación que se suele ver en el hemisferio norte, que es donde se crearon estas cartas, es decir, la cúpula celeste que se puede observar desde el hemisferio norte, por ejemplo, Italia, que fue donde se creó, tradicionalmente venía representada o por un cangrejo, Cáncer, o por una cigala, ¿de acuerdo? Entonces esta cigala emerge de la laguna, que también hace referencia a las mareas, a la gravedad de la luna y cómo está unida, ¿no?, esa sinergia entre nuestro satélite y todo el movimiento de las mareas. Bueno, pues sale, ¿no?, y hay aquí dos canes. Estos canes hacen referencia a las constelaciones de Canis Minor y Canis Mayor. No lo vais a poder ver porque no tengo suficiente calidad, ¿de acuerdo? Pero esto es un planisferio celeste del hemisferio norte, es decir, está representada toda la cúpula celeste que se puede observar desde el hemisferio norte, que es donde yo me encuentro, va cambiando según las estaciones del año, ¿de acuerdo? Pues cuando nosotros tenemos, espera, que ahora la he movido y no la encuentro, aquí, cuando nosotros tenemos la constelación de Cáncer a la vista, ¿de acuerdo?, que está aquí, que esto suele ser más bien a finales de invierno, si mal no recuerdo, principios de primavera, o sea que posiblemente ahora yo la tenga sobre mi cabeza. Cuando nosotros la tenemos aquí nosotros vemos que está Canis Minor, ¿de acuerdo?, que es la constelación que está cerca de Cáncer y que tiene una estrella que se llama Prokion, ¿vale?, o Prokion, que es la estrella más brillante de esa constelación y que es la octava más brillante en la cúpula celeste de estrellas, ¿de acuerdo? Y luego un poquito más abajo tenemos a Canis Major, que una de sus estrellas principales, o la estrella principal que conforma esa constelación, es la estrella de Sirio. La estrella de Sirio es la estrella más brillante que hay en el hemisferio norte. Después, obviamente, de los planetas, es decir, de Marte, de Venus y de Júpiter y de Saturno, que brillan más que Sirio, pero Sirio es la estrella más brillante de nuestro firmamento.
Bien, ¿y por qué aparecen, no? Entonces ya no hablamos tanto de los perros, de esta naturaleza salvaje, del hombre, la naturaleza domesticada. Eso es un volcado esotérico posterior. Aquí tenemos una lectura astronómica, pura y dura. Es decir, la constelación de Cáncer tiene acerca a Canis Minor y Canis Major, que tienen las dos estrellas muy brillantes en el cielo. Y estos canis, por cierto, hacen referencia al perro de Orión, que es otra constelación que está cerca de Cáncer. Al lado de la constelación de Cáncer está la constelación de Orión, que, bueno, se cuenta la leyenda, porque claro, todo esto es mitología griega y romana. Cuenta la leyenda que debido a historias que pasaron con Orión, Orión subió al cielo, se ganó el rango de constelación y también su perro, ¿no? Entonces hasta aquí hay varias teorías, podéis ir a buscarlo si queréis, sobre por qué Canis Minor y Canis Major están en el cielo. Algunas hacen referencia a algunas historias también donde está Hércules por en medio, es decir, hay una serie de mitología y varias versiones de por qué estos canis son constelaciones alrededor de Cáncer. Bueno, alrededor no, cerca de Cáncer, ¿vale? Entonces, ya vemos esta carta de una manera diferente, completamente distinta, ¿no? Nosotros ya sabemos que aquí hay una referencia astronómica y no una referencia puramente simbólica, ¿vale? Otra cosa que es importante entender con estas visiones, ¿de acuerdo?, del cielo y de la noche, es la visión geocéntrica versus la visión heliocéntrica del mundo. Cuando estas cartas se crearon, había una visión geocéntrica del mundo. Es decir, el planeta Tierra estaba en el centro del cosmos, del universo, y los cuerpos celestes estaban orbitando alrededor de él. ¿Esto por qué? Por una ideología claramente cristiana, porque no olvidemos nuevamente que estamos hablando de Europa, del hemisferio norte, y la cultura y la religión que existía en el momento de la creación de estas cartas era puramente cristiana, concretamente católica. ¿Y qué dice esto? Dice que nosotros estamos en el centro del cielo porque somos los hijos de Dios. Y por tanto nuestro planeta está en el cielo, en el centro, de la creación. ¿Y esto de dónde viene? Viene de una tradición anterior. Y es la tradición aristotélica de los cuerpos celestes. Aristóteles, las esferas, ¿vale? La teoría de las esferas. Aristóteles fue el primero dentro de la cultura griega en proponer un modelo de por qué el cielo era como era. Él propuso un cielo fijo, un cielo estático, donde el movimiento se producía por una serie de cuestiones que tenían que ver con los elementos. Estaba obviamente el aire, el agua, la tierra y el fuego, pero a la vez había un quinto elemento, ¿no?, que es el elemento de los alquimistas, que es el éter. Bueno, pues el éter era el elemento principal que había en la cúpula celeste que nosotros observamos. Y en esa cúpula celeste todo era fijo, a excepción de esos movimientos que se habían producido por la interacción del éter, ¿no?, y de las esferas. ¿Y qué son las esferas? Había una esfera más alejada, que era la esfera de las estrellas. Las estrellas fijas que tenían un movimiento, pero todas ellas funcionaban en conjunto. La siguiente era la que estaba movida por Saturno, por Marte y Venus y demás, y la última era la de la Luna, la esfera de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que estas esferas se iban moviendo, pero era un modelo teocéntrico, es decir, había un porqué de ese movimiento y era un universo cerrado. Con la llegada de Galileo, que él perfeccionó las lentes de los telescopios y estudió astronomía, se dio cuenta de que esto no era así. Estudiando los cráteres de la Luna, estudiando las sombras sobre Saturno, se dio cuenta de que nosotros no éramos el centro del universo. Nosotros éramos un planeta más dentro de otro sistema que orbitaba. ¿Y orbitaba alrededor de qué? Orbitaba alrededor del Sol. Por tanto, pasamos de un modelo geocéntrico, geo de Tierra, a un modelo heliocéntrico, donde el Sol estaba en el centro del sistema solar. Esto fue en 1632, se montó un cacao de 3 pares de narices y fue la primera ruptura formal entre la Iglesia y la ciencia. Galileo tuvo que retractarse un año después para no acabar en la hoguera. Y diréis, bueno, ¿por qué tanta historia, no? ¿Por qué tanto rollo con este tema de no ser el centro? Porque si nosotros no somos el centro de la galaxia,
es decir, del cosmos creado por Dios, no somos las criaturas más importantes de la creación. Aquello socavaba directamente los cimientos de la Iglesia, especialmente la católica, y por eso hubo una batalla abierta de Roma, del Vaticano, en contra de Galileo, el cual tuvo que retractarse para salvar su vida. Vivió unos años más y murió por otras causas, ¿no? Y diréis, bueno, María, ¿y todo esto por qué me lo estás contando? Porque esto fue concebido bajo un prisma aristotélico, es decir, donde el cielo era un mundo que se movía según unas estructuras fijas, eran cuerpos fijos, y la Tierra estaba en el centro, nosotros estábamos en el centro de todo esto. Esto para que os deis cuenta un poco de todo el volcado que ha venido posteriormente después de la entrada del modelo heliocéntrico, que en verdad es uno de los mayores hitos de la ciencia, al menos astronómica, y es el principio de, digamos, una visión mucho más humanista, ¿no? Pero la creación de esta baraja se hizo con una concepción anterior a la misma. Y también se refleja, ¿no?, en la observación astronómica del astro. Entonces, ya sabemos, por tanto, que esto es una escenificación de constelaciones que se dan en el hemisferio norte. La constelación de Cáncer con Canis Mayor, Canis Minus y aquí arriba la Luna, ¿no?, generando luz sobre ellos. En el fondo aparecen estas dos torres, que a veces se habla de que son las torres de Hércules, es como si cada una de las torres estuviera flanqueada por un perro. Bien, todo esto como si custodiaran las torres, ¿no? Pero todo esto, en el fondo, son interpretaciones posteriores. Esto es simple y llanamente una escenografía astronómica, una escenografía de constelaciones en el cielo, aunque obviamente esas constelaciones están unidas a la luna, están unidas a lo misterioso y lo femenino. Por ejemplo, en astrología con L, la luna es el cuerpo celeste regente del signo de Cáncer, es decir, es el planeta regente, el que representa, ¿no?, el símbolo de Cáncer. Es decir, sí que hay una unión entre la luna y esta constelación, pero más allá de eso, yo quería explicar que esta escena es una escena puramente simbólica, alegórica, de una parte observable del cielo que nosotros tenemos aquí en el hemisferio norte. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros vemos esta escena? Que es muy parecida a la anterior. Aparecen los perros, las torres, aparece esta especie de crustáceo saliendo de la laguna, un camino hacia las montañas. Es muy parecida iconográficamente. Arthur White representó respetando la iconografía original de la baraja. Bueno, Pamela Colman Smith, pero no ha hecho grandes modificaciones. Sin embargo, sí que ya empezamos a ver un volcado mucho más simbólico dentro de esta carta, que es lo que nosotros hemos heredado. Esa cosa del agua, de lo misterioso, de lo femenino, de las cosas que no se ven. Creo que fue Papus en 1909 que hizo una alusión a la carta de la luna diciendo que siempre que aparecía sobre la mesa estaba hablando de misterio, de secretos, de mentiras, peligro incluso llegó a subrayar. Es decir, es una carta que ya empieza a tener connotaciones más asociadas a lo que nosotros vemos actualmente, que es una carta donde no hay puntos claros, hay un punto ciego, donde hay información que todavía no ha salido. Es una carta muy unida a cuestiones simbólicas, cosas que no acabamos de entender, la noche y sus misterios, ¿no?, la luna y cómo funciona. La luna y lo femenino, la luna y el agua, también tiene mucha simbología dentro de la carta del tarot más actual, ¿no?, la que podríamos asociar más al sistema Rider, ya que, como sabemos, la luna es la que se encarga, debido a la gravedad y la cercanía con la Tierra, del movimiento de las mareas, del movimiento de grandes masas de agua en los mares y los océanos. También se encarga del movimiento de la salvia de los árboles. Por ejemplo, cuando hay luna nueva, la salvia se encuentra más en las raíces, y cuando hay más luna llena se encuentra en la copa, y esto está muy asociado también a épocas de poda, a épocas de plantar, de cosecha, de recolección. Es decir, no solo el agua, sino también la agricultura está muy ligada a los ciclos lunares. Y como la agricultura, mucha cultura de la luna y sus ciclos está asociada
a esa visión muchísimo más simbólica, cíclica, temporal, ya que nuestro satélite rige muchos de los procesos cíclicos que nosotros tenemos, no solo las mareas y también la salvia, sino, por ejemplo, muchas veces la fermentación, los hongos o fermentaciones que puedes hacer de conservas, de chucrut o de ese tipo de cosas. También se utiliza mucho la luna. Si tú dejas, por ejemplo, un fermentado que has preparado a la luz de la luna, va a ir más rápido, ¿no? Toda esta cosa de lo putrefacto, de los hongos, también los ciclos hormonales de las mujeres, todo el ciclo linfático, todo el sistema linfático nuestro funciona por la gravedad, funciona por el ciclo lunar, es decir, estamos muy condicionados por el satélite y todo ese peso simbólico viene también de toda esa influencia que tiene la luna sobre nosotros. Bien. Y dirás, bueno, menudo rollazo que has soltado. Ya, bueno, pero es que esto es importante, queridos amigos, amigas, amigues. O sea, esto es vital para entender cómo debemos observar la luna en nuestras interpretaciones. ¿Por qué la luna está ligado a la noche, al misterio, a lo femenino, a los ciclos, a la información que falta? Es porque hay una observación de este cuerpo celeste, ¿no? Y este cuerpo celeste tiene una simbología asociada que, ya os digo, viene del siglo XIX y principalmente de la primera mitad del XX. A partir de los años 60, con el tema de la New Age, es cuando ya empezamos a volcarle una cuestión más de el tema del subconsciente. Cuando la carta de la luna aparece sobre la mesa, estamos hablando de cuestiones más asociadas a lo emocional, a factores subconscientes, a cosas de linaje, a cosas que tienen que ver con traumas, con cosas no habladas, con cosas ni siquiera percibidas en lo consciente, ¿de acuerdo? Ya que cuando aparece la New Age en los años 60 se le vuelca muchísimo contenido psicológico a las cartas del tarot. Bueno, yo no sé si aquí me quemarán, intentarán quemarme como a Galileo cuando dijo lo del modelo heliocéntrico, pero, por ejemplo, alguien como Jodorowsky, cuando hace interpretaciones de los triunfos, tiene muchísimo volcado psicológico en sus cartas, ¿no? Y esto también se puede aplicar al caso de la luna. ¿Por qué? Porque él es hijo del siglo XX y este volcado psicológico, este volcado arquetípico, este volcado del subconsciente, de la psicología, de Jung, de Freud, vino de la mano del siglo anterior. Entonces, hay un sesgo también, una manera de entenderlo. Pero si nosotros nos fijamos puramente en la escenificación, veremos que es simple y llanamente una propuesta astronómica, un hablar de una serie de constelaciones, porque esto, que formaba parte de la élite de aquel momento, es decir, la gente ilustrada de la Italia del siglo XIV y XV, eran los que sabían muchísima mitología griega y romana, sabían cuestiones como las constelaciones, o al menos sus astrónomos lo sabían, es decir, estaban ligados a una serie de cuestiones que el común de los mortales pues no tenía tanto acceso. Y no olvidemos que estas barajas originalmente fueron hechas por familias nobles como la Visconti Sforza, y por tanto todo esto, toda esta cuestión astronómica, toda la cuestión de las alegorías, de los carros alegóricos, de los que también he hablado en mi canal, tienen que ver con la cosmovisión de una Europa medieval claramente marcada por ese pasado, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las esferas de Aristóteles, cómo se observaba el cielo, cómo se observaba lo que estaba más allá de la tierra, y también toda la cultura que viene alrededor de las élites, digamos, más cultas de ese momento. Bueno, espero que esto os haya sido de ayuda. ¿Para qué diréis? Bueno, pues para quitarle un poco de hierro a la luna, porque es una de las cartas que yo creo que genera como más confusión cuando sale sobre la mesa y que tiene muchísima más influencia de los últimos 2 siglos que otras cartas, por ejemplo, como puede ser la carta del Papa o del Emperador, ¿no? Esta carta tiene muchísimo peso de una simbología esotérica posterior y de una psicología del New Age, ¿no? Y creo que al final, a fin de cuentas, es una carta que nos habla de algo que tiene mucho más que ver con una cultura
astronómica y con una simplicidad mayor de la que nosotros pensamos, ¿no? Otra cosa es que nosotros queramos sobre la mesa darle un volcado como más, si queréis, holístico, ¿no? Con esto de la luna, los ciclos, con estas cuestiones, ¿no? De lo femenino, del misterio. Me parece perfecto porque no vamos a dejar la carta solo como una interpretación astronómica, ¿no? Obviamente la constelación de Cáncer y de la Luna ya tenía asociadas muchas cosas referentes a lo femenino y referentes al agua, referentes a los movimientos, ¿no? y de la presencia de la Luna. Ya tenía un peso simbólico en aquel momento, pero no todo ese volcado que tuvo posteriormente. Entonces es interesante saber esto. Es interesante conocer la alegoría principal para luego ver su evolución y luego decidir nosotros cómo queremos interpretarla. Pero saber por qué es así, ¿no? Y no simplemente mirar una escena, que puede ser de este sistema o de este, y quedarnos un poco patitiesos, porque pensamos que es todo puro símbolo, ¿no? Y que no tiene un correlato en algún lugar. Bueno, pues este sí que lo tiene un correlato en las constelaciones celestes. Bien. Espero que esto haya aclarado parte del asunto, porque yo sé que hay muchos lugares donde esta carta se enseña a partir de todo el volcado que tiene del siglo XIX y del siglo XX, y creo que es necesario hacer esta aclaración para poder empezar a hilar más fino con el tema del estudio de las cartas de los triunfos del tarot. Y ya está, esto es todo. Ya me diréis si se ve bien el vídeo, no lo sé. Y bueno, espero que estéis bien de salud, que os cuidéis como siempre y tengo unas pintas. Y nos vemos en el siguiente, que no sé muy bien de qué lo haré, no sé muy bien de qué voy a hablar, pero bueno. Espero que os haya sido de utilidad y que os sirva sobre todo para escoger cuáles son las interpretaciones que queréis hacer de esta carta. Cuáles son los significados que le queréis volcar en la lectura y no simplemente cacareando una serie de palabras clave, ¿no? O memorizando un significado sin entender cuál es el origen de la iconografía de esa carta, ¿no? Cuál es el origen alegórico de la misma. En fin, un besito muy grande, no me enrollo más. Espero que estéis bien, espero que el tarot os traiga muchas alegrías y nos vemos en el siguiente vídeo.